Estamos en la lección número 7, regocijaos en el Señor. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito, te damos gracias porque tú nos has permitido regocijarnos en ti. Señor, danos discernimiento para comprender este mensaje y poderlo poner en práctica, Padre. Esto nos ayudará a ser ejemplo a otros para que vengan a tus pies. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos venido estudiando acerca de la ciudadanía en el cielo. Y sabemos que hoy hay tanta inmigración por la facilidad de desplazamientos y que las personas al lugar donde van y si les gusta quedarse ahí, quieren adquirir las costumbres y las leyes del lugar donde van y quieren adquirir la ciudadanía. Pues nosotros como cristianos tenemos dos ciudadanías, la terrenal y tenemos la celestial. De tal forma que tenemos que comportarnos como ciudadanos del cielo, donde existen ya preceptos para manejarnos y para comportarnos. Y para que nosotros seamos una luz, debemos demostrar gozo a los demás. Y este es uno de los requisitos de los ciudadanos del cielo, regocijarnos. ¿Y regocijarnos en qué? No en cosas materiales, no en logros personales. Regocijarnos en Cristo. Y quiero que me acompañen a leer Filipenses 4, del 4 al 7, y dice, ¿cómo podemos experimentar la paz de Dios? Y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Fíjense que aquí lo dice dos veces Pablo, y es que no solo es una exhortación, sino que regocijaos en el Señor es un mandato. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa aquí afanosos? Bueno, puede tener diferentes connotaciones, porque afanoso es una persona muy trabajadora, pero también puede ser una persona muy ansiosa. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor dice que depositemos nuestro yugo en Él y que nosotros llevemos el de Él, porque el de Él es, dice, ligero. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, la verdad es que muchas veces nos hemos inquietado por muchas cosas que posteriormente vemos que desaparecen o que se solucionan de la forma más adecuada para cada uno. Y es que en la sociedad en que vivimos hay muchas enfermedades que dependen de nuestra ansiedad o de nuestra depresión. Y pues eso es falta de la fe que debemos tener en confiar todas nuestras cargas en el Señor. Si nosotros creemos en el Señor, también debemos saber que Él es todopoderoso y que Él está lleno de paz y de gozo para dárnoslo a nosotros. No importan las circunstancias que nos encontremos. Él dice de que si estamos en Él, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Entonces, si nosotros estamos en el Señor, todo lo demás debe significarnos que tiene solución o que el Señor le va a dar una salida. Un ejemplo de esto es cuando Pablo estaba preso. ¿Y qué estaban haciendo ellos con los que estaban presos? Estaban con sus pies con el cepo, no podían salir y ellos estaban cantando, estaban alabando al Señor. Y a pesar de que el Señor mandó ángeles para liberarlos, ellos siguieron cantando porque no le pasara nada al vigilante de la prisión. Y fue así como este vigilante de la prisión se convirtió él y toda su familia a Dios, porque vio la paz que tenían esos cristianos, y ese es el ejemplo que el Señor nos llama a llevar. Es que la paz y el regocijo no debe depender de causas externas, sino que de lo interno que llevamos. Y es que si llevamos a Dios en nuestro corazón, debemos reflejar esa paz que solo la podemos obtener en Cristo Jesús. Dice aquí, el antídoto contra la ansiedad en cualquier situación es elevar una oración de fe. Ello implica creer y actuar como si nuestra oración hubiera sido contestada incluso antes de que lo sea. Pues se nos dice que debemos orar con acción de gracias.
debemos dar gracias por todo, ya sea que a nosotros nos parezca que no es lo que queremos o que nos parezca que sí es lo que queremos, pero debemos dar gracias por todo. También se añade la palabra ruego, en lo que sugiere circunstancias extremas y urgencias. Nuestras oraciones siguen siendo pedidos, pero podemos estar seguros de que nuestras peticiones han sido recibidas siempre que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y es que esa es otra cosa que ya hemos estudiado anteriormente, que debemos orar por cosas espirituales. Y que la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. El Señor sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros pidamos conforme a su voluntad, y Él sabe todo lo que nos va a dar, todas esas bendiciones que vamos a recibir de acuerdo a su voluntad. Entonces podemos descansar y tener paz al saber que todas nuestras peticiones están en manos de Dios. Y es así que influye nuestra fe. Esa fe en que las respuestas a nuestras oraciones pueden ser que no sean lo que nosotros queremos con nuestra mente finita y material, sino que lo que el Señor sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Y debemos confiar y tener fe que lo que el Señor responda es lo ideal para cada uno de nosotros. Dice aquí también, ¿cómo amplían los siguientes pasajes nuestra comprensión acerca de la paz de Dios? Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías 9:6, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean que todas estas son promesas en el Antiguo Testamento que ya nos prometían que el Señor iba a traernos paz, pero no solo en el Antiguo, sino que también en el Nuevo Testamento. Dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, hay promesas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que nos dicen que Dios nos traerá paz. ¿Y cómo es posible vivir con esa paz en medio de un mundo lleno de preocupaciones y circunstancias que no son adecuadas para el cristiano? Bueno, pues esto es a través del Señor. Debemos vivir en Cristo para poder gozar esa alegría y ese gozo que únicamente lo encontramos en Él. Y en la lección de la semana pasada estudiamos cómo podemos llegar a regocijarnos con el Señor. Y lo primero es estudiar su palabra, tratar de padecer los padecimientos que el Señor tuvo y buscarlo y practicar lo que estamos aprendiendo. Dice aquí que como ciudadanos de la comunidad celestial estamos llamados a agradar a Dios para fructificar en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios hasta el día que participemos de la herencia de los santos. También aquí menciona claves para vivir como ciudadanos del cielo. Y dice aquí que muchos principios cristianos que guiaron la vida de Pablo se agrupan cerca del final de la epístola. Es casi como si Pablo quisiera impartir toda la sabiduría práctica posible para vivir los valores celestiales antes de cerrar esta carta a los filipenses. Y la primera es regocíjense en el Señor siempre. Como cristianos tenemos muchas razones para alegrarnos. Miren, aquí menciona varias. Primera, Dios nos ama. ¿Qué más podemos nosotros pretender que tener el amor de un Dios tan poderoso y eterno? Jesús murió por nosotros. Hemos sido perdonados. Tenemos el don del Espíritu Santo, a través del cual tenemos seguridad de la salvación. Un lugar en el cielo está preparado para nosotros. Pertenecemos a una familia espiritual que incluye millones de creyentes en todo el mundo e incontables ángeles en el cielo. Pedro nos insta a tener una actitud gozosa aún en medio de las dificultades. Dice en 1 de Pedro 4:13, gócense de ser participantes en las aflicciones de Cristo, para que también se gocen en la revelación
de su gloria. Y quiero terminar leyéndoles lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de este día. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Doquiera vayamos, debemos llevar una atmósfera de esperanza y gozo cristianos. Entonces, quienes están separados de Cristo verán atractivo en la religión que profesamos. Miren, esto es bien importante. Como cristianos debemos siempre andar alegres. No debemos andar deprimidos, no debemos andar ansiosos, preocupados, porque eso es un mal testimonio. ¿Qué va a decir la gente? Miren, ese cristiano, ¿cómo está? Para estar así, mejor estoy así como estoy, ya con estos problemas, ¿para qué quiero más? Entonces nosotros, por eso es que es un mandato porque tenemos que dar buen testimonio de que el cristiano su fe la tiene puesta en el Señor, no en las cosas de la carne, no en los logros personales, no en las cosas materiales. Dice, verán ese atractivo en la religión que profesamos. Los incrédulos verán la consistencia de nuestra fe. Necesitamos tener una percepción más clara del cielo, la tierra donde todo es reluciente y alegre. Necesitamos conocer más de la plenitud de la bendita esperanza. Si estamos constantemente regocijándonos en la esperanza, seremos capaces de hablar palabras de aliento a quienes nos rodean. Claro, imagínense, usted ve a alguien que siempre pasa gozoso, que siempre pasa alegre y tiene muchas bendiciones y vive siempre tratando de ayudar al prójimo. Usted va a querer acercársele y preguntarle y ser como esa persona. No solo en la asociación diaria con los creyentes y los incrédulos hemos de glorificar a Dios al hablar a menudo unos a los otros palabras de gratitud y regocijo. Como cristianos se nos exhorta a no dejar de reunirnos para nuestro propio refrigerio y para impartir el consuelo que nosotros hemos recibido. En estas reuniones, celebradas semana tras semana, debemos espaciarnos en la bondad y en las muchas misericordias de Dios, en su poder para salvar el pecado. En rasgos, en genio, en palabras, en carácter, hemos de ser testigos de que el servicio de Dios es bueno. Así proclamaremos que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si permanecemos en Él, seremos tan llenos de paz, de fe, de valor y tendremos tan victoriosas experiencias para relatar cuando vengamos a las reuniones que otros serán refrescados por nuestro testimonio claro y decidido por Dios. Estos preciosos reconocimientos de alabanza, la gloria de su gracia, cuando sean presentados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación. Esto está en el libro Reflejemos a Jesús del Espíritu de Profecía. Hermanos, no solo es una exhortación, es un mandato. Como cristianos debemos regocijarnos en el Señor para hacer luz y testimonio y atraer almas a sus pies. Bendecido martes.